Y vamos a entrar a nuestro último tema de lo que es render, que es el render y la postproducción, ¿ok? Ya esto es lo último. En estas últimas partes, desde la parte de los materiales básicos, no ha habido tareas. Ya esta va a ser la última tarea, que ustedes van a tener que generar su propio render y hacerle una postproducción, ¿ok? Entonces, para generar nuestro render ya tal cual, ya habíamos visto que con la tecla F10 o presionando la tetera con el engrane, se nos abría nuestro cuadro de configuración de render. Las pestañas van a cambiar dependiendo del motor de render que estemos ocupando. La que nunca va a cambiar es la pestaña de común, y las demás van a cambiar depende del motor que estemos ocupando, ya sea V-Ray, Corona, F-Storm, etcétera, ¿okay? Pero la pestaña de común ya habíamos visto que es donde nosotros vamos a especificar lo que es el tamaño de nuestro render. Que bueno, ya sea, estas son imágenes chiquitas de 480 por 640 píxeles. Ya habíamos visto que podríamos, una vez que definíamos nuestro formato, nuestra relación de aspecto, bloqueábamos la relación de aspecto para ya ponerle aquí, no sé, 2000 o 3000 y que en automático se ajuste el render, ¿ok? El tamaño del render. Ahorita yo lo tenía en 4000 por 4000 porque ya generé un render de 4000 por 4000 píxeles. Pero lo voy a cambiar, ahorita lo tengo en 1500 por 1500. Y déjenme borrar todo esto, ¿ok? Entonces, esa es la pestaña de común. Como saben, pues si tienen aquí ustedes pueden elegir qué motor de render van a ocupar. Estos son los que vienen por defecto, instalados en 3D Max, el Quicksilver, el ARTN, el Skyline y el Arnold, ¿ok? Y el View. Y en este caso le instalamos V-Ray. Si tuvieran otros motores, Corona, F-Storm, Brasil, esos motores, hay muchos motores que se instalan como un plugin, pues aquí aparecerán, ¿no? En este caso es el V-Ray 6 y este que dice V-Ray GPU 6, como su nombre lo dice, este se basa en usar la tarjeta de video para renderizar, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El que es solito V-Ray va a usar el procesador de su computadora y la memoria RAM. Y el que dice V-Ray GPU va a usar la tarjeta de video principalmente, ¿ok? ¿Cuál es mejor? Depende de la situación. Hay algunas cosas que el GPU no hace bien. Si tienen una computadora de bajos recursos, sí o sí tienen que usar el normalito. Y aunque su computadora tenga bajos recursos, como está usando el procesador y la memoria RAM, aunque se tarde, va a terminar la chamba, va a hacer el trabajo, ¿ok? Si no tienen una buena tarjeta gráfica y quieren usar el GPU, les va a decir que no tiene la suficiente memoria. Entonces yo voy a usar el V-Ray 6, que es el normalito, aunque tengo una tarjeta dedicada, pero lo voy a usar así. Me gustan más los resultados que da. Y bueno, en la pestaña común podemos mover aquí el tamaño de la imagen. Y si acaso lo único que podríamos activar de lo que no está por defecto es esto que dice forzar dos caras. ¿Qué quiere decir esto? Si algo de su modelo no está bien modelado, valga la redundancia, y tenga una cara negativa de esas que se ven en color negro en el modelo, cuando activamos el forzar dos caras, el programa 3D Max va a tratar de arreglar la geometría antes de hacer el render, ¿ok? No está redibujando la geometría, simplemente está tratando de ponerle una tapa a esas cosas que pudieran estar mal, ¿ok? Entonces pueden activarla si ven que su modelo hay algún rebote raro de luz o no se está viendo bien algo, pueden activarla, ¿ok? Después la siguiente pestaña se llama, en este caso, V-Ray. Y aquí lo que nos interesa es cómo se está generando el render. Por defecto va a estar aquí de manera progresiva. Si despliegan esto, les va a aparecer una opción que dice por bucket, o sea, por cajitas. En teoría, la versión en bucket, la opción por bucket, va a generar un render de mejor calidad, pero se va a tardar más, ¿ok? Porque lo que hace es ir generando render por zonas. Voy a cambiarlo para que lo vean. No lo voy a dejar renderizando todo, pero simplemente para que lo vean. Lo voy a cambiar a progresivo a por bucket.
y voy a dar renderizar, ¿ok? Y lo que hace esto es que va otra vez, la imagen va a empezar de la esquina izquierda y va a empezar está generando el light cache y después va a empezar a renderizar por cuadritos, por regiones, y hasta que no termine este cuadrito se va a pasar a este. Y luego de que termine este se va a pasar a este y así. Entonces, eso va a lograr una mejor calidad de imagen, pero se va a tardar más, ¿okay? Entonces, de unos años para acá, Keyless decidió que mejor que sea de manera progresiva, o sea, que toda la imagen se esté trabajando al mismo tiempo, porque hay maneras de saltar esa parte de los buckets, ¿ok? Pero un render por buckets generalmente va a generar una imagen mucho más nítida o con mejores resultados, pero va a tardar más en su renderizado, ¿ok? Y la diferencia del progresivo es lo que hemos visto, que toda la imagen va apareciendo al mismo tiempo, ¿ok? Entonces, pueden experimentar por buckets, pero con la advertencia de que se va a tardar más. De ahí es muy importante ya después cuando usamos en progresivo. Por defecto, V-Ray viene configurado para darle la mejor resolución posible, ¿okay? El render más nítido que es posible, pero eso es a coste de tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que por defecto la tolerancia del ruido, el ruido es este pixelado en la imagen antes de cuando se está renderizando, estas manchas que se ve como ruido, como estática, eso es la tolerancia al ruido. Entonces, por defecto tiene una tolerancia al ruido muy baja, que es 0.01, o sea, va a tratar de eliminar de manera, al estar trabajando su imagen, va a tratar de eliminar casi al 0% el ruido, pero esto genera mucho tiempo de render, ¿okay? Entonces, ahorita lo vamos a dejar ahí, porque vamos a ver cómo podemos mejorar eso, nada más para que sepan lo que está pasando. Dice que el mínimo de subdivisiones es 1 y el máximo de subdivisiones de lo que está calculando es 100, ¿ok? Igual aquí dice el tiempo máximo de render. Si viene por defecto 1, quiere decir que durante un minuto va a renderizar y lo que logre en ese minuto. Si le dejamos en 0, el motor de V-Ray nunca va a dejar de renderizar hasta lograr este nivel de ruido, ¿ok? Entonces, otra vez, si le dejamos en 0, pues va a renderizar hasta que ya no quede nada de ruido, prácticamente lo que nosotros le hayamos puesto de tolerancia. Pero pues, si yo le pongo aquí, por ejemplo, 1 minuto, y la tolerancia, aunque yo le ponga que es tolerancia del ruido de 0.01, como solo le estoy diciendo que le doy permiso de renderizar 1 minuto, pues no va a alcanzar a eliminar mucho ruido en ese minuto, ¿okay? Podemos dejarle en 0 para que pues hasta que quiera terminar, terminará, ¿no? Ya empieza a renderizar. Le voy a dejar que corra el minuto porque pues no va a generar más allá de 1 minuto. Lleva 17 segundos. Ya lleva 25. Aquí abajito no se alcanza a leer, pero dice que solamente ha hecho un paso, dice pass 1, ¿no? Entonces cuando hace una segunda pasada, una tercera pasada, una quinta, sexta, unas 120 veces que ha pasado para limpiar la imagen, entonces, para alcanzar el nivel, la tolerancia al ruido o el nivel de ruido que nosotros le hayamos configurado. Ya va en 53 segundos, 54. Ok, y ya terminó. Ya terminó 1 minuto de renderizado. Y pues todavía tenemos ahí algo de ruido, algo de píxeles sin definirse. La voy a regresar a 0. ¿Okay? Para que pueda renderizar hasta que se termine pues la calidad que nosotros le pedimos. ¿Okay? Después de ahí, igual en la parte de abajo de la pestaña de V-Ray, en la parte de abajo del nivel de ruido, viene el filtro de la imagen. Este filtro de la imagen, hay diferentes opciones. Por defecto es el V-Ray Langston Filter. Este filtro lo que hace es tratar de eliminar el diente de sierra en las imágenes, ¿okay? Cuando hay líneas en diagonal,
Cuando hay una línea en diagonal y no tiene muy buena resolución la imagen, se crea este efecto de diente de sierra. Entonces, ese filtro trata de eliminarlo, ya dependiendo el tipo de filtro que le pongamos, pues hará un mejor o peor trabajo. Este que tiene por defecto funciona bien, pero hay otros ahí que hay gente que le gusta usar uno que se usaba anteriormente, que era el Michel Netravali, y tiene otros ahí distintos, ¿no? Pero el que trae por defecto hace bien la chamba, simplemente para que sepan qué tiene, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el Michel Netravali, era muy popular, y el Lanxos ya después le ganó la fama y es el que actualmente está por defecto. Y en la parte de abajo es el mapeado de color. No le muevan, nada más es para que sepan lo que hace. Va a cambiar los valores de iluminación, pero por defecto, o sea, si leen la documentación de V-Ray, les va a decir que el tipo de mapeado de color Reinhardt con multiplicador en 1 y el valor del quemado en 1 va a hacer un render en flujo de trabajo lineal, ¿ok? Esto está calculando de manera lineal el render, que es lo que nos interesa, ¿ok? Para que la información sea correcta. Si le movemos cualquiera de esas cosas, ya, o sea, altera el cómo se ve, se puede ver con más luz, con menos luz, pero ya no es un render lineal, ¿ok? Entonces, para que sepan que pues, si le mueven, ya no es lineal. Después la pestaña de GI, que es Global Illumination, ¿ok? Y por defecto tiene dos motores que están calculando la iluminación, motor primario y motor secundario. Por defecto el motor primario se llama Brute Force, fuerza bruta, y el segundo es Light Catch. Esto igual viene por defecto y es la combinación más eficiente actualmente que la gente de Chaos ha encontrado para hacer algo intermedio entre un render de buena calidad y un render rápido. Si ponen las dos en Brute Force, en fuerza bruta, el cálculo de la iluminación va a ser muchísimo mejor, pero digamos que fuerza bruta es que va a calcular cada píxel de manera lo más acorde a la realidad correcta. Y lo que hace el Light Catch es ese previo que se ve en la imagen al principio, hace como un cálculo rápido general de iluminación y luego que eso lo complementa con el cálculo primario de fuerza bruta. Si ponen los dos en fuerza bruta, la iluminación se va a ver mejor, pero igual el render va a ser muchísimo más lento, ¿ok? Entonces, por defecto déjenlo así. Nada más lo único que les recomendaría moverle. Por defecto las subdivisiones de Light Catch están en 1000, eso es por defecto. Que para imágenes pequeñas está bien, pero para imágenes más grandes ya hay que ajustarlo. ¿Cuál es el ajuste? Pues más o menos yo les recomiendo que el Light Catch sea el 60% del lado más largo del render. O sea, si su render es de 2000 píxeles por, no sé, 1500, entonces multiplican 2000 por 0.6, que va a ser como 1200, y en vez de 1000 le ponen 1200, ¿ok? Si es un render de 4000 píxeles, multiplican 4000 por 0.6 y el valor que les arroje lo van a colocar aquí, ¿ok? Entonces, esto es para que pueda construir esa iluminación global de manera correcta. Porque si no, si es una imagen muy grande y solo tiene 1000 subdivisiones, no va a tener suficiente información para calcular bien la información. ¿Ok? Igual, ya nada más como breviario cultural, anteriormente en las versiones, ya hace varios años, la configuración original de V-Ray era mapa de irradiación con Light Catch, ¿ok? Pero como pueden ver ya está depreciado, o sea, esto ya no se va a actualizar porque ya no se usa. Digamos que es más rápido, pero no da tan buenos resultados como Brute Force, ¿ok? Por eso ya no lo están. O sea, sigue estando porque hay gente que le gusta renderizar con mapa de irradiación, pero por defecto ya es Brute Force Light Catch, ¿ok? Pero lo dejan porque hay mucha gente que todavía le gusta usarlo. ¿Ok? Igual en la pestaña de Settings. En la pestaña de Settings, el cómo se maneja el color. Igual cuando vimos el
el tema de flujo de trabajo lineal, pues veíamos que sRGB es el estándar RGB, que es el que está en la mayoría de las imágenes que vemos en internet, que es estándar RGB. Y hay otra que se llama ACES, que es más enfocada a la industria del cine. Esto es más enfocado a la industria del cine, el ACES. Si lo desean, investiguen acerca de ACES. Es muy, muy interesante todo ese tema del color. Pero en esto, por defecto es estándar RGB y así lo vamos a dejar, ¿ok? Entonces, voy a darle render. Y pues esto va a empezar a renderizar, ¿ok? Esa primera pasada, que se ve rápida, está construyendo el light cache y ya después empieza a hacer las pasadas necesarias hasta llegar al valor de tolerancia del ruido de 0.01, que como les dije es un valor muy bajo de ruido. Entonces eso genera más tiempo de render porque va a estar dando pasadas y pasadas y pasadas y pasadas hasta lograr reducir el ruido a 0.01, ¿ok? Es un valor muy bajo, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, no alcanzo a ver aquí. Dice, por ejemplo, que aquí les van a aparecer dos números, el tiempo que actualmente está llevando el render y el tiempo estimado que dice que va a terminar el render. Esa imagen con un valor de 0.01 de ruido dice que va a terminar en 120 horas. ¿Ok? Entonces no tenemos tanto tiempo. Entonces, pero bueno, y va bajando, puede ir bajando, ¿no? Pero bueno, le voy a detener el render y ahorita vamos a ver algo muy importante, ¿ok? Dentro de nuestro V-Ray Frame Buffer, ya habíamos visto que aquí tenemos el historial del lado izquierdo donde he guardado las imágenes, la imagen que aparece en el centro y del lado derecho donde agregábamos las capas de exposición y curvas y etcétera, ¿ok? Pero lo que no habíamos visto es que aquí, en la parte de arriba a la izquierda, hay una opción que es desplegable, que son los canales, ¿ok? Por defecto solamente van a aparecer estos dos, RGB y alfa, ¿ok? El alfa, por si no lo saben, es un canal que las imágenes PNG, por ejemplo, que no tienen fondo, traen un canal alfa. ¿Qué es lo que hace ese canal? Es una imagen en blanco y negro que quita el fondo, ¿ok? Lo que en este caso, lo que no es geometría, pues lo va a quitar, ¿ok? Si yo veo aquí de RGB a alfa, entonces veo que tengo un canal donde es la geometría y lo que es negro es el fondo, ¿ok? Si esto yo lo metiera a un programa de edición de imágenes, pues puedo quitar el fondo y reemplazarlo por otra imagen, la que yo quisiera, ¿ok? Con un canal de alfa. Entonces, por defecto está el canal de RGB y el canal de alfa, ¿ok? Pero hay muchísima información, muchísimos cálculos que se están realizando y que nosotros por defecto, pues V-Ray no te los muestra, ¿no? No te los muestra pues porque así está configurado, ¿no? Entonces, pero nosotros podemos pedirle en la última pestaña, después de la pestaña de común, la pestaña de V-Ray, la pestaña de GI, la de settings, aquí hay una pestaña que dice render element, ¿ok? Y aquí podemos agregar render element, que es información que nosotros queramos que nos muestre, que de todas maneras la está calculando, pero no la está mostrando, ¿ok? Entonces va a aparecer una lista y pues nosotros podemos seleccionar lo diferente que queramos. Por ejemplo, V-Ray hace su propio alfa, hace un canal de oclusión ambiental, hace un canal de bumps y de normales. Pero lo que nos interesa para postproducción son cosas como el mapa de difuso, aquí estoy seleccionando Global Illumination y Lighting, pero digamos que un mejor canal o un render element es ya uno que se llama Light Mix, que es el que nos va a incluir todas las luces que tuviéramos en nuestra imagen. Podemos pedirle igual que nos muestre las reflexiones, las refracciones, el render ID, los especulares y en esta otra parte uno que no les marqué, que es muy bueno, que se llama Cryptomate, ¿ok? Que es para crear máscaras. Entonces voy a agregar en esos render elements, voy a agregar el Cryptomate
voy a agregar el Light Mix, voy a agregar el Bitrate Reflection, Refraction, Render ID, el Diffuse Filter, y era otro, el difuso, Global Illumination, Light Mix, bueno, el Global y Lightning no los voy a agregar, y el especular, y los especulares, y Bitrate Specular, ¿ok? Y ya aparecen ahí listados, ya tengo ahí mi lista de cosas que va a empezar a calcular Bitrate, ¿ok? Y voy a darle renderizar, ¿ok? De primera instancia, pareciera que está haciendo exactamente lo mismo, pues porque por defecto aquí está seleccionado solamente el RGB, ¿ok? Pero no, nos va a arrojar cálculos de otras cosas que nosotros le estamos pidiendo. Como ven, es una lista muy grande, por eso por defecto no la muestra, porque es mucha información que pues no a todas las personas les interesa. Pero bueno, aquí empieza a calcular. Vamos a dejar que renderice un poquito más. Y si yo despliego aquí mi lista, ya van a aparecer aquí, ahora sí, todos esos canales de información, ¿ok? Si yo le doy clic, ya me va a aparecer mi alfa, el difuso, mis luces, lo que se está reflejando, lo que está refractando la luz, el render ID, los especulares, ¿ok? Entonces, este es el alfa. Ese es el Cryptomate, que sirve para crear máscaras, o sea, a cada objeto le da un color sólido. Esto sirve para crear máscaras en una edición de imágenes. Este es el filtro del difuso. Aquí podemos ver, este filtro, este no sirve tanto para postproducción. Este filtro lo que nos ayuda a ver es si nuestros materiales se crearon correctamente. Porque si se acuerdan, habíamos dicho que en un flujo de trabajo lineal, correcto, las texturas se ven ligeramente deslavadas, ¿ok? Si tenemos alguna textura que no se viera deslavada, es porque esa textura está haciendo algo raro y muy probablemente el material se vea raro. Estas que se ven en negro es porque es lo que está refractando la luz, con los cristales. Este, por ejemplo, es la luz del sol. Eso es solamente la información de luz del sol. Y esta es el ambiente, o sea, el cielo, ¿ok? Esta es la iluminación que da el cielo y esta es la iluminación que da el sol, ¿ok? Este caso dice que es el Safe Illumination, o sea, no hay un objeto que, por ejemplo, como una luz neón que emita luz por sí mismo. Estos son las reflexiones, los reflejos. Estas son las refracciones, que pues es lo que es el agua y los cristales. Esto es otra forma de hacer las máscaras, que es el Render ID. Este es los especulares, o sea, los brillos que están encima de la superficie, ¿ok? Entonces, cada una de estas es la información que se está calculando, ¿ok? Y ya juntas, pues dan esta imagen, ¿ok? Entonces, le voy a parar el render porque dice que se va a tardar 47 minutos. Ya bajó el tiempo de tantas horas a 47 minutos, pero igual no tengo el tiempo para pedirle que renderice durante tanto tiempo, ¿ok? Pero hay algo muy importante que se llama Denoiser. Hay un canal, hay un render element que se llama Bitrate Denoiser. Y lo que hace este render element, como su nombre lo indica, es que va a eliminar el ruido, ¿okay? Nos va a permitir subir la tolerancia al ruido, que era 0.01, subirla y pedirle que haga una imagen con mucho más ruido, porque le vamos a pedir a Bitrate que se encargue de eliminar ese ruido. Y eso nos va a permitir bajar los tiempos de render, ¿okay? Lo voy a agregar. Voy a agregar y voy a colocar el Bitrate Denoiser, y en la parte de abajo están sus propiedades, ¿okay? De lo que yo seleccione, abajito aparecen sus propiedades. Y selecciona el Bitrate Denoiser y me dice, se llama Bitrate Denoiser, y aquí están tres opciones. Por defecto es el Denoiser por defecto de Bitrate. Otro denoiser que va a usar un algoritmo de Intel, de OpenImage, y el que voy a activar yo, que es uno de NVIDIA, de AI Denoiser, ¿ok? Esto solo funciona si tu tarjeta de video es NVIDIA, si no, aunque lo pongas, no va a funcionar, ¿ok?
En mi caso, si mi tarjeta es NVIDIA, entonces voy a usar el de NVIDIA AI Denoiser. ¿Okay? Le voy a pedir a la inteligencia artificial que me elimine el ruido, no que me genere una imagen, que me elimine el ruido de mi imagen. ¿Okay? Entonces voy a seleccionar esto y le voy a decir que voy a usar NVIDIA AI Denoiser y voy a renderizar. Y dependiendo del que ustedes hayan escogido, van a aparecer canales nuevos de información. Y lo voy a detener. Y como ya le estoy pidiendo que me va a eliminar el ruido, me regreso a mi pestaña de V-Ray y en la tolerancia del ruido la puedo subir. Por defecto era 0.01, le puedo decir que es 0.1 o 0.5, o sea, ya un ruido mucho más alto, ¿okay? Mucho más alto. Ahorita lo voy a exagerar y le voy a poner en 0.5, o sea, le estoy diciendo que es una imagen bastante ruidosa, con bastante ruido, pero lo que va a hacer la IA de NVIDIA es eliminar ese ruido, ¿okay? Ya va a empezar a renderizar. Y bueno, dependiendo del tipo de denoiser que hayan seleccionado, aparecerán más canales, ¿no? Aparecerán canales, aquí por ejemplo dice abajo del V-Ray Denoiser, aparecen canales donde dice el nivel de ruido, las cosas que están fuera de foco, las posiciones de los objetos en el mundo, las posiciones de las normales, un filtro para los reflejos, un filtro para las refracciones, y puede que sí o no les aparezca este canal que dice resultados del efecto, o sea, del denoiser. Puede que les aparezca o puede que lo aplique directo al RGB, ¿ok? Ya está aquí por ejemplo sí me aparece el Effect Result y o sea va calculando y te va a generar dos imágenes, una que no tiene eliminación de ruido y la de Effect Result que tiene eliminación de ruido, porque va a la par manejando. O sea, en este caso que es el de NVIDIA, me está generando el albedo, un canal de albedo, un canal de normales y el efecto del ruido. Y por ejemplo terminó el render, ya lo terminó en 1 minuto y 15 segundos. Un render en este caso es chiquito, de 1500 por 1500 píxeles. Ahora, cuidado con el denoiser, o sea, me bajó muchísimo el ruido, el tiempo de render de 47 minutos o ciento y tantas horas que me decía, a 1 minuto y 15 segundos. ¿Cuál es la desventaja? ¿Okay? El denoiser, dependiendo para efectos prácticos, va a tratar de difuminar el ruido de la imagen, todo lo que es las imperfecciones del ruido, y puede deslavar algunas texturas, o sea, pueden perder detalle en las texturas, ¿okay? Porque está eliminando el ruido, dependiendo de lo que use, ¿no? Pero finalmente hace que las texturas pierdan un poquito de nitidez o de detalle. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? En este caso, pues, es una imagen de relativamente baja calidad, pero si le hago zoom, pues lo está haciendo bastante bien. Si le hago mucho zoom, se ve pixelado, pero las texturas se siguen viendo bastante bien. Aquí ya está activado aquí por ejemplo se pierde un poquito en la orilla aquí, pero bueno, ya de lejos no se nota. Pero finalmente es un render que generó en 1 minuto 15, ¿no? Súper bien. Podría decirle que el ruido no sea 0.15, que sea 0.5, que sea 0.1 y me va a dar un poquito de más calidad. Pero finalmente nos ayuda a reducir muchísimo el tiempo de render, ¿ok? Ya una vez que generamos nuestro render, y ahorita está renderizando otra vez, le subí un poquito el ruido. Bueno, le dije que mi tolerancia de 0.5 era 0.1, o sea, le pedí que fuera más nítido todavía, pero sigue usando el denoiser. Ahorita no me ha dado un estimado de tiempo, pero bueno, ya cuando tengamos nuestro render generado, aquí arribita aparecen para salvar, ¿ok? Si le damos clic, simplemente les va a decir que salvar el canal actual, el que está seleccionado, en este caso RGB o Effect Result, cualquiera de los que tengan seleccionado, lo va a salvar, ¿ok? Pero no queremos eso, porque lo que nosotros queremos es guardar toda esta información
toda esta información en un solo archivo. ¿Okay? Nosotros queremos que toda esta información esté guardada en un solo archivo. Si le digo que solo me guarde el canal actual, pues me va a salvar solamente RGB o solamente el alfa o lo que yo sea que tenga seleccionado. Pero yo no quiero eso. Yo le voy a dar clic ahí en esa pestañita y le voy a decir que me salve todas las imágenes, todos los canales de imagen en un solo archivo. Puedo salvarlos en archivos diferentes, pero no. Yo quiero que todos los canales estén en un solo archivo. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, ya con el ruido a punto 1, ya me está diciendo que se va a tardar unos 25 minutos en el render. Entonces, de 40 lo bajó a 45, pero como subí la calidad, bueno, ya lo bajó a 15 minutos. Vamos a ver si... Ya salvé yo unos hace un rato, justo para no tener que estar esperando, pero para que vean cómo el ruido, el nivel de ruido, afecta el cómo nosotros nos va a dar el render, ¿ok? Entonces salvamos nuestro archivo, todas las imágenes en un solo archivo, y el formato en el que se guardan estos archivos es EXR. ¿Okay? Esto lo vimos cuando vimos el tema de flujo de trabajo lineal, en el que les decía que una vez que está el render, lo peor que pueden hacer es, después de haber hecho todo este trabajo, es guardar en JPG o en PNG. Es lo peor que pueden hacer, porque echan a la basura lo que ya hicieron. Recuerden que el JPG le aplica una curva a las imágenes, ¿okay? Les cambia la gama. El archivo EXR guarda los datos tal cual, limpios, sin alteraciones. ¿Okay? Aquí lo único que yo les recomiendo es, antes de guardar, desactivar los ajustes de las capas que tengan, solamente dejar el de la exposición, o sea, desactivar las curvas, desactivar el LUT que hayan puesto aquí para previsualizar la imagen, porque eso ya se va a hacer en la edición de la postproducción. El único que yo dejo activo siempre es el de la exposición, para no tener que matar los brillos en el programa de edición de imágenes. Yo apago los otros, solamente dejo el de la exposición. ¿Okay? Y es muy importante esta concepción, porque ya lo voy a parar aquí. Dice que termina en 5 minutos 6, lleva 3 minutos y medio, dice que termina en 6. A ver, vamos a ver un poquito más, a ver si lo termina de renderizar. ¿Okay? Las voy a ir buscando aquí. ¿Okay? 5 minutos 50, o sea, le falta un minuto, casi 2 minutos para terminar. Y vean que la imagen es mucho más nítida. Si yo le hago zoom, estas líneas se ven mucho más definidas, porque el nivel, acuérdense, originalmente el noise threshold es 0.01 sin denoiser. La segunda le subí el ruido a 0.5 con denoiser. Y en esta tercera volví a cambiar el ruido a 0.1 con el denoiser, ¿ok? Entonces cambió de horas a 1 minuto y medio, y ahorita más o menos dice que termina en, casi va según en 6 minutos, ¿ok? Una imagen de 6 minutos está bien, está súper bien. Otra vez, esta imagen es de 1500 píxeles por 1500, entonces es relativamente chiquita, ¿no? En la tarde hice una de 2K, o sea 2000 píxeles, y una de 4K, de 4000 píxeles, y la de 4000 píxeles se tardó como 9 minutos. Entonces, bastante bien, ¿no? Ya casi termina para poderlo salvar. Pero vean que ya en este caso, listo, dice que le faltan, bueno, ya casi 30 segundos. Pues se ve bastante bien la imagen. Aquí ya no se ve tan borroso como se veía hace rato. Ok, tenemos reflejos. Aquí ya había activado el desplazamiento, entonces por eso se ve eso que entra y sale en el tabique. Ok, perfecto. Ahí tenemos la calcomanía que pusimos, que era la grieta en el concreto. Ahí está su calcomanía. Ok. Y dice que va a terminar en... Ya terminó. Ok, se tardó 6 minutos 13 segundos. Ok. Ahora voy a salvar solo el primer canal para que vean la diferencia. O sea, solamente estoy guardando el canal de RGB aquí en render, y este se va a llamar 1
1.5K, solo RGB, ¿ok? Y esto está en XR, y le digo salvar. Ajá. Y luego le voy a decir que salve todos los canales en una sola imagen, y este es el 1.5, todos los canales, ¿ok? Entonces, para que vean la diferencia, otra vez, este archivo EXR, otra vez ni siquiera Windows me puede dar un previo, ¿ok? No me da un previo porque de manera nativa no los puede leer porque no es un JPG o un PNG. Pero bueno, el que solo tiene el RGB pesa 26.5 megas. Solo el canal del RGB. El que tiene todos los canales pesa 86.5 megas. Es un archivo bastante grande. Y el que hice hace rato de 4K pesa 613 megas. Un archivo de información. ¿Okay? Otra vez, esto no es información, pero esto no es una imagen, es información. ¿Okay? Estamos guardando información. Entonces, voy a cerrar esto, voy a salvar y ya cerrar 3D Max. Y yo creo que sí, la postproducción la voy a tener que pasar a la siguiente clase, pero nada más para que entiendan otra vez, los archivos EXR son archivos que no están alterando la información de una imagen. Y hay programas que lo hacen los usan de manera nativa. Affinity es uno de ellos. Esta es la versión, la que era de paga de Affinity, pero la versión gratis, que es la que voy a usar, también los maneja de manera nativa. La voy a abrir. Esta es la versión anterior, ¿ok? Y los maneja de manera nativa. ¿Cómo lo sabemos? Porque en las capas va a aparecer cada una de los canales, va a aparecer como una capa de información, ¿ok? Ahorita que abra el Affinity. Ya lo abrió, ¿ok? Perfecto. Entonces voy a arrastrar el de 4K, porque pues ya lo tengo aquí, que es un archivo bastante pesadito, de 628 megas. Ahí está, ¿ok? Y como pueden ver, aquí en mis capas, todas estas de aquí, toda esta es la información que le pedimos al programa que nos hiciera. Voy a ir apagando las capas, RGB, el canal de alfa. Bueno, primero le voy a dar, esta es una imagen de 4000 píxeles por 4000 píxeles, ¿ok? Que pesa 628 megas. Pero si yo le hago zoom, vean que aunque yo le haga zoom, ahora sí ya veo bien los tabiques. Se ven bastante bien. Como tienen desplazamiento, pues unos salen más, unos salen menos. Los manchones del concreto se ven súper bien. Los reflejos del agua. Los reflejos del agua también se ven bastante bien. Okay. El pastito se ve súper bien, que es el que se creó con Forest Pack. Okay. Pero estos 4000 píxeles por 4000 píxeles, esta imagen en 4K. Pero hecha, o sea, esta tuvo el noise threshold, estuvo en 0.5, o sea, un valor bastante alto de ruido. Y con denoiser de IA de Nvidia, y lo generó en 9 minutos esta imagen, entonces bastante bien. ¿Okay? Y el de Effect Result, ¿ok? Este es el RGB. Y este es el Effect Result, que el Effect Result todavía tiene menos ruido porque ya tiene aplicado el filtro de AI. Entonces vean que si yo prendo, me voy a acercar aquí. Si yo prendo el RGB, se alcanza a ver el ruido, que son esos puntitos. Pero el canal que dice Effect Result ya está lisita la textura. ¿Okay? Se pierde un poquito, como les digo, se pierde un poquito de detalle en la textura, otra vez, RGB, y se ven todos esos puntitos, que ese es el ruido. Y apago el RGB y se ve lisita la textura. Ese ya es el que tiene el denoiser, el Effect Result. ¿Okay? Pero vean que pues, es una imagen muy buena, de muy buena calidad, 4000 píxeles por 4000 píxeles. ¿Okay? Y para que vean la diferencia, que les digo que
hay programas que lo manejan de manera nativa, como son los de Affinity. En este caso, el Affinity, que ya es propietario de Canva, lo maneja de manera nativa. Pero Photoshop nunca ha podido saber manejar bien estos archivos. Es torpe para eso. No lo tengo aquí instalado porque realmente yo ya no lo uso. No lo tengo aquí. Pero si intentan abrir ese archivo en Photoshop, igual lo instalo para la otra clase para que vean. Pero finalmente, si ustedes quieren abrir un archivo EXR en Photoshop, les va a decir que cómo quiere que interprete la información. Así, ¿no? Cualquiera de las dos lo va a hacer mal. Cualquiera de las dos lo va a hacer mal. Y lo que va a pasar es que Photoshop les va a comprimir toda esa información en una sola capa. O sea, les va a aplastar todo y amontonarlo en una capa y no va a servir de nada. ¿Sí? Se tiene que usar un plugin externo. En este caso es un plugin gratuito que se llama EXR-IO. Se instala. Y ahora cuando ustedes cuando arrastren ese archivo, les va a aparecer esta pequeña imagen y les va a decir que, bueno, que lea la Scriptomate y que separe cada uno de los canales. Y entonces en Photoshop ya les va a aparecer cada una de las capas de su render. ¿Okay? Si no tienen instalado ese plugin en Photoshop, no va a leer bien los archivos EXR. ¿Okay? De manera nativa, Photoshop no lo sabe leer. ¿Okay? Porque son imágenes de 32 bits de información por canal. Photoshop maneja bien hasta 16 bits de información, no 32. ¿Okay? Entonces, esa es la pequeña desventaja. ¿Okay? Pero bueno, como les dije, yo lo voy a hacer en este de Affinity, que es ya propietario de Canva, para que lo descarguen, es gratuito, solo hacen su cuenta de Canva, que seguramente la tienen, y con eso ya lo descargan y para generar el render, ¿ok?